abrir, si me das un poquito más de sonido en el 3, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 17. Si no traes Biblia, levanta la mano para hacerte pasar una Biblia. Queremos que todos estén atentos al pasaje, porque en este caso están siendo predicaciones expositivas. Estamos buscando que la palabra de Dios hable a tu vida. Hechos capítulo 17, versículos del 15 al 35, vamos a ver lo que está pasando en la iglesia en sus primeros momentos. La iglesia cuando se empieza a mover en base al poder del Espíritu Santo. Dice ahí el versículo 15: y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. En Hechos 17 vemos que la narración de este capítulo nos lleva al mundo de ese entonces y nos invita a estudiar Atenas, que es a donde llevaron a Pablo. ¿Por qué lo tenían que llevar? Porque él por sí mismo se hubiera quedado, pero la gente que ya había escuchado el evangelio y la gente que se hacía miembro de la iglesia, conociendo cómo estaba el peligro de cómo lo perseguían los judíos de las sinagogas, que no gustaba que Pablo estuviera predicando, empezaban a mover a las autoridades y empezaban a pagarle a gente para que en un momento dado estuvieran golpeándolo y quizás hasta matándolo. Por eso lo llevaban, le decían: hermano Pablo, váyase de aquí porque está peligroso, pueden a usted atentar contra su vida. Y entonces en este caso le llevan a Atenas. Atenas era un centro intelectual muy conocido desde muchos siglos antes. En Atenas es que se da las grandes filosofías que a lo mejor tú ya en la escuela escuchaste, de Platón y Aristóteles. Eran gente muy intelectual. Y ahí dice la palabra de Dios en el versículo 16 que mientras esperaba en Atenas, el espíritu de Pablo se enardecía viendo, ¿qué veía? Versículo 16, ¿qué veía? Veía la ciudad entregada a la idolatría. Es decir, pasó ahí y él, estando en la casa donde lo recibieron, se daba la vuelta a la ciudad y se daba cuenta que casi en cada esquina había un nicho, un altar, y estaba lleno de altares y de iglesias, diríamos, donde llegaba la gente a estarle adorando a un ídolo de los tantos que tenían. Ahora, quiero que usted note que esto estaba pasando en todas las ciudades por las que había pasado Pablo, pero ahora el Espíritu Santo le abre los ojos para que él se enardezca, le pase algo a su corazón y diga: esto no es posible, esta idolatría es demasiado grande. Yo espero que tú también, como Pablo en su momento, te enardezcas en tu corazón viendo la idolatría que hay a tu alrededor. La semana pasada me decían que casi no había ventas aquí en los comercios de Capuluac, y comentando con una de estas hermanas comerciante, me dice: pastores, que la mayoría se fueron a un paseo religioso a San Juan de los Lagos, creo que es el lugar donde me dijo. Estas fechas caen porque la mayoría del pueblo se va. ¿Y qué hacen ahí? ¿A quién están adorando? A una virgen, ¿verdad? Un ídolo, una imagen. Y yo espero que esto te enardezca, te haga sentir dolor por la situación de las personas. Esto es lo que estaba pasando en el corazón de Pablo. Ahora, déjame decirte que muchas veces escuchamos de Atenas y de los griegos y cómo aportaron al mundo occidental, porque de hecho ellos nos dan las dos grandes filosofías por las cuales está fundamentado todo lo que vemos alrededor de conocimiento intelectual, que son Platón y Sócrates. Pero no hay que pensar que era una sociedad muy bonita. De hecho, podemos nosotros dar gracias a Dios porque estamos en este tiempo y no estamos viviendo ese tiempo. En ese tiempo, déjame darte algunos datos
respecto a un montón de cosas negativas que pasaban en la sociedad en los tiempos de Pablo. Primero, la prostitución de niños era legal. La violación a niños era algo usual. La esclavitud era permitida y a un esclavo era una persona que le estaba permitido al amo abusar en cualquier tipo de situación, hasta matarlo. El amo tenía derecho sobre el esclavo. Por otro lado, los centros nocturnos eran lugares donde era común que se presenciara violaciones a mujeres, o bien que a la mujer se le pusiera haciendo relación con animales. En ese entonces era común que los amos griegos y pues la gente que ya se había adaptado a ese mundo tuviera como amante a jovencitos. Era algo común. Los jóvenes era común que practicaran la homosexualidad entre ellos, aunque después se casaran. Por otro lado, en esas épocas era común que si tú debías a un deudor y habías firmado un pagaré y no pagabas, este deudor te podía, más bien el acreedor, te podía llevar ante un juez y este podía venderte al mercado donde los gladiadores, pues se pagaba para ver gladiadores cómo mataban gente. Era muy difícil que pusieran a un buen gladiador con otro buen gladiador. Normalmente metían a gente vendida por sus deudas, les ponían casco, le ponían armas y lo hacían saltarse ahí al circo con un gladiador profesional que evidentemente iba a gozarse en estarlo matando de manera lenta. Este es el mundo en el cual Pablo y el Nuevo Testamento se está moviendo. Ya el Evangelio está yéndose hacia Roma, que era todavía una comunidad más perversa. En Romanos capítulo 1, versículo 22, Pablo llega a escribir esto, y yo creo que ya en su mente ya estaba pensando en esta situación social, en esta situación cultural y moral de la Roma de ese tiempo. Dice: profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron sobre sí sus propios cuerpos. Esta era la situación en la cual el Evangelio de Jesucristo empieza a irse hacia estos lugares. Si nosotros en estos tiempos escuchamos de pecado, escuchamos de drogas, escuchamos de la gran libertad sexual que está habiendo, de la gran corrupción que hay en nuestros países, a veces pensamos, es que es el fin del mundo. Uy, no, qué sociedad nos tocó vivir. Bueno, déjame decirte que en el tiempo en el que inicia la iglesia cristiana era una sociedad peor de la que actualmente vivimos. Muchas veces nosotros decimos como que ante las noticias que están llegando es el fin del mundo, como diciendo, vamos a meternos como un avestruz en un hoyo, es el fin del mundo, ya se va a acabar todo. Yo creo que esa no es la posición que Jesucristo querría. Debemos tener claro, y Pablo así lo dijo, lo escribió inspirado por el Espíritu Santo, que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué van a vivir nuestros hijos? Cierto, esta sociedad está en decadencia, ¿están de acuerdo? Está en decadencia. ¿Qué van a vivir mis hijos? ¿Qué van a vivir mis nietos? Pues sí, van a vivir en pecado. Toda sociedad vive en pecado. Pero ¿qué debemos estar claros? Si sobreabunda el pecado, ¿qué eso va a sobreabundar? La gracia. Y eso es lo que pasó en esas sociedades. El Evangelio fue avanzando y avanzando en función a que el pecado lo que produce es pena, dolor, sentido de culpa, sentido de inquietud, miedo, tristeza. Y cuando se presenta el Evangelio, se presenta con gente que vive en la paz, que expresa aquello que Jesucristo vino a ofrecer. ¿Qué vino a ofrecer Jesús? ¿Qué vino a ofrecer Jesús? Yo vine, dice él, a ofrecer vida, y no cualquier vida, una vida abundante, una vida de gozo. Eso es lo que vino a ofrecer Jesús. Un día
tuyo sin gozo es un día que estás dejando pasar para que los demás vean tu gozo de Jesús en tu vida. Por eso es tan importante luchar contra aquello que quiere robar nuestra paz. Así es que en este caso había algo que le estaba robando la paz a Pablo, y era la situación de idolatría que veía a su alrededor ahí en Atenas. Así es que él, para que no se le robara la paz, que hizo, pues empezó a predicar, empezó a ver primero de qué manera él podía estar hablando y llevando el mensaje del evangelio, que el gozo que tenía en su vida se derramara hacia los demás. Así es que en el versículo 17 dice que ¿qué hacía en la sinagoga? ¿Qué hacía en la sinagoga? Discutía. La palabra hebrea, más bien griego, que se usa ahí, es la palabra dialogaba. Él dialogaba con los judíos y con los piadosos, y además dialogaba en la plaza, dice, en la plaza cada día con los que concurrían. Y entonces dice que lo hacía también en las plazas. Normalmente Pablo, ¿en donde dialogaba, donde platicaba de Jesucristo? En las sinagogas judías. Pero ahora es la primera vez que lo vemos a Pablo predicando. ¿En dónde? En la plaza del mercado público. En la plaza del mercado público, no tan solo en aquella época era para comerciar como ahorita el mercado, era como el mercado, pero más algo más, porque en ese entonces no había internet, no estaban con sus celulares, no estaban con la televisión. El único medio de comunicación directa que había para enterarse de las noticias era en las plazas. Entonces tú ibas a las plazas, y creo que algo parecido sucede en algunas ocasiones aquí en Santiago, algunas aquí en Capulac, pero más en Santiago, no se diga en Toluca, donde tú vas a la plaza, tú vas al centro y te das cuenta que no tan solo la gente está vendiendo cosas y hay muchos comercios, sino también la gente está cantando. Algunos están cantando, otros están bailando, pero ahí en ese entonces también daban las noticias, y aparecía un hombre dando noticias acerca de las guerras, acerca de los reyes y acerca de todo lo que pasaba. Y además, en el caso de Atenas y en las ciudades griegas, era común que allí se discutiera acerca de las filosofías de moda. Así es que ahí estaba haciendo, y es la primera vez que vemos en el Nuevo Testamento que Pablo está hablando, dialogando sobre Cristo a personas que no tienen idea del Dios Jehová, del Dios único. Cuando él está haciendo esto en las plazas, algunos de los que estaban ahí le dijeron: oye, necesitamos que vayas al Areópago. Dice versículo 19, tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? ¿Qué era el Areópago? El Areópago era como un café grande donde la gente se sentaba y escuchaba las diferentes opciones filosóficas del día. Y vamos a escuchar algo de Platón, vamos a escuchar algo de Aristóteles, vamos a escuchar algo de los estoicos, epicúreos, y una multitud de filosofías. Así como había multitud de dioses y de ídolos, había multitud de filosofías. Uno pensaría que si es una gran universidad del conocimiento y del saber Atenas, ¿cómo es que hay tanta idolatría, no? ¿Cómo si es una universidad y ahí enseñan muchas ideas y esta gente intelectual, cómo es que hay tanta idolatría? Yo pensaba en un momento cuando entré a la universidad que ahí era gente muy pensante, y tenía un maestro que me caía muy bien y que era así de altos niveles intelectuales, y yo lo tenía en muy alta estima a nivel racional, intelectual, hasta que estando con un amigo me dice: oye, ¿ya te invitó el profesor Gustavo a su cubículo? No, ¿por qué? No, porque él está haciendo consultas a los astros. ¿Cómo hace consultas a los astros? Sí, tienen un mapa astral y entonces te hace la consulta astral. Y yo me quedé perplejo. Yo dije: ¿cómo
Alguien tan sabio aparentemente en sus conocimientos intelectuales se está dedicando a hacer este tipo de asuntos que son netamente ideológicos y de poco conocimiento intelectual, yo decía. Pero esto se da, esta combinación se estaba dando allí en Atenas y sucede en nuestro tiempo actual. Y entonces Pablo nos enseña a través de esto que vamos a leer cómo es que se predica a personas que tienen apego a los ídolos, tanto apego a los ídolos, pero que de una forma u otra admiten el dialogar sobre esto. Esta predicación es un buen ejemplo de cómo nosotros podemos dialogar, predicar a otros acerca de Jesús. A tu alrededor hay gente que tiene ídolos, que cree en los ídolos, ¿sí? Que tiene en su casa imágenes, y tiene a la Virgen, y tiene a San algo, y tiene diferentes imágenes. Hasta la Santa Muerte nos encontramos, ¿verdad? Tanta clase de gente, y que es muy sabia aparentemente, muy intelectual, pero resulta que le va a diferente tipo de opción ideológica religiosa. Dice ahí el versículo 22 que Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, ¿qué dijo? ¿Ustedes son unos idólatras y se van a ir al infierno? ¿Eso es lo que dijo? No, eso no lo dijo Pablo, así no es como se dialoga, porque ¿qué haces cuando tú dices esto? Lo rompes el diálogo, no hay diálogo, la gente no te va a escuchar. Pablo pues estaba lleno del Espíritu Santo, los amaba y quería que su mensaje se escuchara, así es que lo que menos hizo fue ofenderlos. ¿Cómo es que usted tiene esa virgen ahí? Mire, se va usted a condenar. Por favor, esa no es la manera en que se le predica, se le lleva el evangelio, la buena noticia. Entonces, en primer lugar, pone un puente, busca un puente. Es lo que había estado haciendo en todo ese momento que estaba pasando por la ciudad. Él estaba viendo un puente. Dice versículo 23 que él les dice, miren, vi tanto santuario que hay, y en esos santuarios que tienen ustedes allí un altar con la inscripción al Dios no conocido. En ese altar no había ninguna imagen y simplemente estaban adorando al Dios no conocido, al que ustedes adoran ahí, pero no le conocen. A ese yo les anuncio. ¿Qué hace él? Elabora un puente para que en medio de su situación de idolatría, sin sentirse ofendidos directamente, él pueda introducir el mensaje que él tiene. Y entonces utiliza lo que ve, es algo común, el Dios no conocido. ¿En qué se parece ese altar al Dios no conocido que no tenía imágenes? Al Dios que tenemos nosotros, ¿verdad? Porque ese es un Dios que no admite imágenes. Así es que Pablo empieza este diálogo para que ellos mismos armen la conclusión de su ubicación real ante Dios. Primero, van a ser 4 aspectos. Primero, hay un Dios creador. Segundo, este Dios es el que pone las reglas de cómo se debe de adorar. Tercero, Él tiene el derecho a juzgarnos. Y cuarto, ha dispuesto un camino de salvación. Les pedimos a Uciel, por favor, se van allá atrás, por favor, están hablando demasiado, sálganse allá atrásito, por favor. Olvi les pide, por favor. Gracias. Entonces, ahí tenemos este aspecto que estamos viendo en lo que Pablo está predicando. Primero, hay un Dios creador. Hechos 17:24 dice, vamos a leerlo todos juntos: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Este es el Dios no conocido. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Y él es el Señor. Mire, en la filosofía griega había pensadores que habían llegado como Platón, a pensar que había en este mundo
algo que no era real y algo que sí era real. Y lo que no veíamos era lo verdaderamente real. Era el mundo de las ideas. Platón así expresaba su filosofía. Y ese mundo de las ideas está regido por la verdad. Así es que de una manera u otra, esto no era algo extraño a ellos. Este Dios, hay un Dios que no ves, pero que es el Señor del cielo y de la tierra. Hay algo que es natural en toda persona, es algo natural reconocer que nosotros tuvimos el origen en un Dios creador, que no salimos de la nada, todo tiene una explicación, todo, aún la persona más atea de un momento u otro, que fue ganado en la universidad por el ateísmo, de una forma u otra tiene la idea y tuvo la idea de que alguien nos creó. En Romanos capítulo 1 versículo 19, Pablo entreteje más claramente esta idea. Dice así, se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Pablo, al escribir a los romanos, les dice: déjenme explicarles, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Cuando vemos un amanecer, yo espero que alguna vez veas un amanecer, si no te levantas muy tarde, yo creo que no lo puedes hacer, te tienes que levantar temprano, y yo espero que te fijes cómo está amaneciendo, y el sol, que no es el que se mueve, sino somos nosotros, empieza a aparecer en el alba, y empieza a llegar las luces, y empieza a enfocar todo lo que es el mundo, y empiezas a ver los colores que toma esto, y entonces te quedes con la boca abierta diciendo: ¿quién hizo todo esto? Y no se diga un atardecer, no se diga tu mano. Al explorar tu mano, ve tu mano. ¿Qué ves en tu mano? Una serie de huellas digitales que son especialmente hechas para ti. ¿Cómo fue creada esta mano? Para que muevas un dedo, un dedo moviéndose, que implica una serie de órganos que están funcionando desde tu cabeza y que llegan las órdenes casi al instante. ¿Cuánto tiempo se tarda en que tú le ordenes muévete y se mueve? ¿Cuánto tiempo se tarda? ¿Lo puedes contar? Es inmediato. ¿Quién creó todo esto? Es una maravilla lo que estamos viendo aquí diario. ¿Por qué respiramos? Porque estamos respirando, porque hay una serie de órganos que están funcionando, y eso lo hace sin pensarlo, ¿no? ¿Estás respirando? ¿Alguien ya dejó de respirar? Es más, y esto me gusta hacerlo, pon tu mano en tu corazón, siente el latido de tu corazón y dile, ordénale a tu corazón que se detenga con tu mente. ¿Ya se detuvo? No, ¿verdad? No se puede detener. Si te fijas, con tu mente sí puedes decirle al dedo que se mueva, pero a tu corazón no lo puedes hacer, porque Dios te diseñó de tal forma que tú puedes controlar ciertos aspectos de tu cuerpo, pero hay otros aspectos que no puedes controlar, porque si no, quizás muchos de nosotros ya no estaríamos vivos, porque ya le hubiéramos dicho al corazón: ya detente, ya no quiero vivir, y ya se hubiera extinguido la vida. Pero Dios puso candados para que nosotros estuviéramos aquí. ¿Quién hizo todo esto? ¿Quién hizo todo esto? Bueno, si tú esto lo planteas en la universidad, seguramente muchos se van a burlar de ti, muchos maestros. Ya puedes dejar tu corazón, ya puedes poner tu mano en otro lado. Si tú vas a la universidad y planteas el asunto de un Dios creador, seguramente te van a tachar de bobo. Por eso muchos cristianos se quedan callados y no quieren decir gran cosa de su fe. Pero ¿sabías tú que la evolución es una teoría, no es una realidad?
De hecho, nadie ha podido comprobar la evolución. Darwin, cuando expuso esta teoría y escribió su tratado sobre la evolución de las especies, escribió: seguramente en los próximos años estaremos viendo la evidencia que sustenta toda mi teoría, y estaremos viendo los fósiles que se estarán observando de la composición y mezcla de genes en diferentes especies. Él pensaba que en la medida en que se escarbara y encontraran fósiles, iban a encontrar evidencia de cómo se fue el mono trasladando a ser una especie más evolucionada, y luego más evolucionada, y una especie de mezcla de genes. ¿Sabe usted cuántos han encontrado en toda los años que lleva la teoría evolutiva de esa mezcla de genes? Nunca, no la han encontrado. No hay evidencia de que haya una evolución genética. Esto ha dado pie a que desde 1989 varios científicos dedicados a la microbiología y especialistas en esta teoría de la evolución empezaron a decir: esto es falso, la teoría de la evolución no se puede comprobar, no hay evidencia científica que compruebe que nosotros venimos del chango y que esto fue producto del azar. No hay evidencia. Y estos científicos levantaron una teoría que se llama la teoría del diseño inteligente. ¿Cómo se llama la teoría? Diseño inteligente. Y si usted pica en YouTube diseño inteligente, se va a encontrar pues con pros y contras, pero valdría la pena que usted se fuera con la original posición y diseño inteligente para que le muestren las evidencias que ellos encontraron como microbiólogos, para que usted mismo tome su opinión al respecto, pero usted llegue a una conclusión. Hay un Dios creador, es lo primero que les está diciendo Pablo. Lo segundo que les está diciendo: este Dios es el que pone las reglas de cómo se le debe de adorar. Versículo 25: ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él, al ver cómo está la idolatría, está viendo cómo ese idólatra piensa que le es necesario a ese Dios alimentarlo, y le llevaban alimentos, le llevaban comidas, le llevaban ofrendas, porque él necesita. De hecho, el tiempo de los griegos pensaban que los dioses requerían ser servidos por los humanos para hacer sus funciones de dioses. Esto era algo usual en el mundo prehispánico. Usted ya sabe algo de historia. Usted sabía que las pirámides que se encuentran alrededor de aquí exigían sacrificios humanos. Sí sabe, ¿verdad? ¿Por qué lo hacían? Porque según esto, los dioses se alimentaban de esa sangre que salía del corazón humano. En el caso griego, ya la parte de los sacrificios no era usual, pero era otro tipo de sacrificios de animales, sacrificios a través de ofrendas. Y por lo tanto, ellos habían ideado unos ídolos, unos dioses que necesitaban que el ser humano les sirviera, servir a ese Dios, darle alimento, alimentar a los dioses. Es decir, los dioses dependían del ser humano. Como en su momento una chiquita me platicó una hermana que la vio llegando así muy cuidadosa con una figurita, y le dice: ¿qué traes en la mano? Ay, no, es que me la encargó mi mamá. ¿Pero qué traes? ¿Qué traes en la mano? Es la Virgencita. Entonces le enseñó así, y me encargó que no se me fuera a caer, que ella yo la tenía que cuidar mucho. y fue extraño, ¿no? Que supuestamente la mamá se la dio para que la cuidara la Virgen a la niña, y la niña tenía que cuidar a la Virgen. ¿Cómo? O sea, ¿quién cuida a quién, no? Pablo está presentando al Dios que no conocen, que no saben ellos, que no identifican, pero que siendo el creador y siendo
Alguien que no habita en templos creados por los seres humanos no necesita de nosotros, ya que Él es el que da aliento a todos. Así que este Dios no depende de nosotros, nosotros dependemos de Él. Él es el que pone las reglas del juego, no nosotros. Él es el que pone las reglas del juego. No es a nuestra manera, no es en nuestro pensamiento, sino es a la manera de Él. Y ese es el punto importante en la búsqueda de su voluntad en la palabra de Dios. Porque muchas veces andamos en la vida cristiana pensando qué es lo que le gusta o le agrada a Dios, pero en función a nuestros propios pensamientos o a lo que nuestros papás nos dijeron que era lo bueno. Pero ¿dónde sabes realmente cuál es la voluntad de Dios? En la palabra de Dios, no en tus ideas. Y esas ideas tienen que estar en continua revisión a través de quién, de la palabra de Dios, de lo que le agrada a Dios sobre mi vida. En el versículo 26, Pablo les dice: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que todos habitemos sobre la faz de la tierra. Algo que pasaba con los dioses en aquella época era que eran dioses de tribus. El dios de Atenas contra el dios de Berea, contra el dios de Roma. Cada tribu, cada nación tenía sus dioses. Y ahorita Pablo le está diciendo: miren, el Dios creador es Dios de todas las personas, tiene soberanía sobre todos. No hay sobre unos y sobre otros no. Versículo 28, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Es decir, Dios no es el Dios que hace las cosas en función a tus propias ideas y necesidades como tú quieres. En ese entonces tenían patronos, dioses patronos para cada actividad. Y creo que eso es algo muy semejante al nuestro, ¿verdad? Si tú quieres, en el mundo actual, en la sociedad actual que vivimos, si quieres que alguien se enamora de ti, ¿a quién le vas? ¿Te acuerdas? Bueno, lo estuve investigando, porque yo no me la sabía. Resulta que es mi tocayo, a San Antonio. En general, esto es lo que dice el internet. Que si quieres que alguien se enamore de ti, ponle velitas a San Antonio. Si quieres que te vaya bien en el comercio, a San Martín Caballero. Si quieres vender una casa, ponle velas a San Judas Tadeo, a San José, para vender bien una casa. Si quieres que en una causa perdida que pues no sea tan perdida, llévale a San Judas Tadeo, él es el bueno. Y hasta vi una de las oraciones o rezos que le hacen: te prometo, glorioso San Judas, acordarme siempre de este gran favor y nunca dejaré de honrarte como a mi especial y poderoso protector, y hacer todo lo que pueda por fomentar tu devoción. Amén. Esta es una de las tantas frases actuales, pero en ese entonces pues había de rezos de todo tipo. Lo que Pablo está diciendo: hay un solo Dios, Él es el que escucha, Él es el que sabe, Él es el que te conoce porque Él te creó. Así es que las reglas no las pones tú, las reglas las pone Dios. Es en función a Dios y no a tu pensamiento. Y entonces, más adelante, versículo 30, está diciendo: miren, Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia y ahora manda, ya llegó el tiempo en que manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Tercer aspecto,
Este Dios creador tiene todo el derecho de juzgarnos, porque somos su criatura. Eres su criatura. Y Él tiene todo el derecho de juzgarnos. Implícitamente Pablo les está diciendo además que en ese juicio estamos condenados. Nadie pasa la prueba del favor de este Dios creador. Después más adelante Pablo lo escribiría en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esto lo podríamos hacer corporativo a nosotros, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, todos. Y más adelante el mismo Pablo, o más bien antes diría, judíos y no judíos, todos están bajo condenación y bajo la ira de Dios. En México, un equipo de obreros estaba trabajando en el tendido de tramos en una línea de ferrocarril. Cada uno de los obreros y aún el capataz que estaba ahí llevando adelante este trabajo estaban cansados ya, pero ya estaban en la última etapa del recorrido. Entonces tenían que poner perno por perno para sujetar las vías, y siendo que estaban cansados y tenían que esperar a que llegaran cada X tiempo, una semana en llegar los pernos, los grandes clavos, llegó un momento en que el capataz y los obreros dijeron: ¿cómo ven si no ponemos tantos? Y ya no esperamos, vamos a poner uno, y luego al tercero de los traves ponemos otro, y al tercero otro, y así nos alcanzan todo, y así lo hacemos. ¿Cómo la ven? Y todos, capataz, y aún el ingeniero que estaba ahí dice: sí, ya nos cansamos. Y así lo pusieron, nadie se va a dar cuenta. ¿Quién va a pasar por este lugar? Nada más la locomotora, los supervisores nunca van a venir aquí. Y lo hicieron. Y entonces se fueron, terminaron esa vía de ferrocarril, y al paso de la inauguración no pasaron ni 3 meses cuando los obreros leen la noticia: se descarriló el ferrocarril, muriendo 100 personas. Algo que parecía tan pequeño y que nadie se iba a dar cuenta, sí significó un costo para alguien más. Tu pecado trae un costo, y quizás no lo sabes. Para ti es indiferente. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Quién va a saber lo que yo hice, lo que no hice? ¿Sabes quién sí se da cuenta y quién sí lo sabe? Dios. Dios lo sabe. Y dice: mira, Dios ha sabido lo que tú sabes en este tiempo de ignorancia, pero llegó el tiempo en que ya no se dé la ignorancia, porque ha llegado el tiempo del juicio. Y todo, tenlo claro, se va a pagar. En todo hay un juicio, porque Dios juzgará a cada hombre en individual, y habrá un juicio personal para cada uno, por lo que hizo o por lo que no hizo. Por eso Pablo decía muy claramente: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el cuarto aspecto, en el mismo versículo 31, la segunda parte, dice: por aquel varón a quien designó, seremos juzgados por aquel varón a quien designó. ¿A quien designó? Que resucitó de los muertos. Ya empieza a introducir a Jesucristo. Por aquel varón que designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En su etapa final de esta predicación, de este diálogo, les está diciendo: pero mira, este problema del pecado, tu pecado, tiene una solución. Dios ha dispuesto un camino para el perdón y la salvación. Allí está el camino, y Él designó a alguien que sea el camino. De hecho, no tan solo es el camino, ¿verdad? Es la verdad y es la vida. No tan solo es alguien a quien designó como camino, sino también alguien que designó como tu amigo, como tu pastor, como aquel que da su vida por sus amigos.
como aquel que fue al Calvario por tu vida. Cuando oyeron esto, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Y así Pablo salió en medio de ellos, pero algunos creyeron juntándose con él, entre ellos Dionisio, Areópagita y su mujer llamada Damaris. Fíjense, era Dionisio ¿qué? Areópagita. ¿En dónde él discutió estos asuntos? En el Areópago. Resulta que Dionisio, el encargado del Areópago, el que hacía todo aquello que tenía que ver con el orden de ese lugar, ese foro, él que estaba atento a todo lo que llegaba y que ninguna filosofía le había convencido, algo tocó su corazón para que él dijera: sí, yo necesito esto. Poco Pablo habló de Jesucristo, si te fijas, porque ahí ya dijeron, algunos, pero lo que hizo Dionisio es algo que yo espero, yo creo que tú ya hiciste, que dijiste: no, sí, a ver, esto del juicio me late, esto es algo que yo ya había sentido en mi corazón, que había un problema en mi alma, esta falta de paz, este sentido de culpa, este sentido de enojo a la vida, esto que me turba mi alma. Por lo que he escuchado hay una solución. Y aquí Pablo me está diciendo que este Dios creador, que tiene todo el derecho de juzgarme y ante el cual yo estoy condenado, sin embargo ha dispuesto un medio, un camino de salvación. Y Dionisio se quedó con Pablo. Seguramente le habrá preguntado: Pablo, ¿puedes hablarme más de ese camino de la salvación? Seguramente no le dijo: háblame más de mi pecado, ya sabía. Háblame más de mis culpas, ya sabría. Háblame más acerca del camino de la salvación, porque yo quiero ese camino. Había quienes se alejaron y fue indiferente lo que dijo Pablo, pero hubo otros que se quedaron a escuchar más y más de ese camino. ¿De qué lado estás tú? ¿Quiénes eres? ¿Quién eres tú? ¿De los que vas a ser indiferente a este mensaje? ¿O aquella persona que se habrá turbado en su interior, pensado en la realidad de sus pecados y de su situación real ante el Dios vivo? Y entonces querrás saber más acerca del que Dios ha puesto para mi salvación, para mi paz. ¿Qué responderás? Mientras se prepara la pareja que va a hacer el canto, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, dame un corazón sensible al pecado. Dame la oportunidad de ver, Señor, la realidad de que la única salvación está en tu Hijo Jesucristo. Amado Padre Celestial, te pido perdón porque no he sido sensible a la situación de idolatría que hay en nuestros pueblos. Amado Padre, perdóname, porque muchas veces yo no he puesto suficiente ardor en mi corazón para buscar llevarles tu noticia de que en ti hay salvación. Dame la oportunidad, como Pablo, cuando menos a una persona en esta semana, Señor, de hablarle de ti, de dialogar con esta persona en base a tu Espíritu Santo, para que en tu amor me mueva yo para darles a conocer tu luz, tu camino. Señor, actúa en mí y dame la oportunidad de ser como Dionisio, que buscó conocer más de ti. Quiero, Señor, como Damaris, también atender a tu llamado y saber diariamente lo que tú me ofreces en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por esta palabra. En Cristo Jesús. Amén.
más.